Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Z Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, y es un placer darles la bienvenida en esta noche nuevamente fría en la ciudad de Buenos Aires, pero que ha tenido sus intermitencias climáticas, ¿no? Uno diría la ciclogénesis, como está de moda ahora, que hay lluvia, viento, sol, de todo. No falta nada en la ciudad de Buenos Aires, pero lo bueno que nos falta es buen cine, buenas oportunidades de ver grandes productos y además el encuentro siempre con una efervescencia cultural que le permite a Buenos Aires estar a la cara, no como antaño, como en los dorados 60 o 70 o 80, pero sí tener reflejos de lo que pasa en el mundo y sobre todo de la mano de grandes nombres. Usted recordará cuando tuvimos aquí la presencia de Alain Giraudy, usted recordará también cuando estuvo Margarita Vicario, también cuando estuvo Maura Del Pero, presentando a Vermiglio, luego de haber ganado Il David di Donatello en Roma, hacía 48 horas. Y hoy tenemos también una de esas jornadas absolutamente de excepción. Es uno de los nombres fundamentales de la historia del cine mexicano y un apellido que recorre además la historia del cine mexicano. Padre e hijo son los nombres destacados de esta fragua del cine mexicano. Pero el nombre de Luis Estrada, además, se ha hecho absolutamente fundamental en la Argentina desde 1999, cuando en un lejanísimo ya Festival de Mar del Plata, y estuvimos ahí, se presentó La Ley de Herodes. Y ese título hizo iluminar la trayectoria de Luis Estrada para los ojos argentinos y descubrió además la realidad de un México convulsionado entre la violencia institucional, la política y la corrupción, que estaba vedada en el tratamiento cinematográfico y estuvo en primer plano de la mano de este fundamental realizador. Hoy vuelve a los primeros planos, lo hace desde un lugar insospechado porque es la primera vez que se involucra en el mundo de las series y de la plataforma, no estrictamente del largometraje, pero le puedo jurar que si usted ve Las Muertas, nosotros tuvimos la oportunidad de ver 2 capítulos de esta extraordinaria producción de la mano de la gente de Netflix, a quienes también le agradecemos fundamentalmente la posibilidad de esta entrevista. Va a encontrar un tratamiento que devuelve nuevamente a un gran nombre de la historia del cine mexicano y del cine latinoamericano. Por todo eso, es un absoluto honor para este espacio darle la bienvenida a Luis Estrada. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El honor es para mí.
Las Muertas, ahora sí que tuvo literalmente su estreno mundial en Argentina, en una función, en una premiere, que creo que fue muy exitosa en términos de la respuesta del público. Para mí, pues literalmente estoy hablando de, a pesar de llevar toda la vida involucrado con el cine, de esta nueva experiencia de acercarme a un nuevo lenguaje, a un nuevo medio, con una adaptación de un libro extraordinario que no sé qué tanto se conozca en Argentina, que es Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Poco. Uno de los grandes escritores mexicanos y a mi gusto universales. Y Las Muertas es un proyecto que yo tenía las ganas de hacer desde que era casi adolescente, y que afortunadamente y de la mano de Netflix pues pude hacer realidad este sueño de llevarla a la pantalla en una serie muy ambiciosa, una superproducción, creo que pocas veces vista de ese tamaño en Latinoamérica. Y pues nada, agradecerte mucho la invitación y aquí estoy. No, al contrario, un placer. También quiero agradecer a la Embajada de México las gestiones y la presencia de Lidia Rojas de Suárez, su embajadora en la Argentina, que escucha este programa siempre, pues muy cinéfila y muy amante también de los libros y la cultura. Así que la saludamos también. Pero lo que pasaba en esa van premier del jueves en la noche es que era genial, porque se vieron 2 capítulos de la miniserie y todo el mundo decía, qué buena película. O sea, hay un formato que no has abandonado en cuanto al tratamiento cinematográfico, que está muy presente también en la miniserie, de acuerdo a lo que pudimos apreciar. Quería saber un poco cómo es la construcción en este devenir que va de el largometraje como fuente tradicional de inspiración de tu obra a lo que significa ahora contar en otros tiempos narrativos y en otro formato también de historia, pero que sin embargo no te aleja tanto de lo que significa el hecho cinematográfico. Yo te diría que no me aleja nada. Bien. Yo creo que de alguna manera el rigor con el que se enfrentó la serie, el cuidado que se tuvo en cada uno de sus elementos visuales, sonoros, musicales, de actuación, desde un principio nos planteamos literalmente manejar esta serie limitada, que son 6 episodios o capítulos de más de 1 hora cada uno, como si fueran una serie de películas, por supuesto con un hilo conductor. La historia es el ascenso y la caída de 2 madrotas o madames, basado en un hecho de la vida real que fue muy sonado, muy escandaloso, en ciertos aspectos, me atrevería a decir, muy sórdido y dramático, sobre unos personajes que se llamaron las Poquianchis, que estuvieron en el centro de México, dueñas de burdeles, y que la historia las tiene consignadas como las peores asesinas seriales de la historia de todo el mundo. Y Jorge Ibargüengoitia, que nació en Guanajuato, que es el estado donde ocurrió este hecho, decidió tomar este evento histórico y transformarlo con una mirada satírica para hacer un relato lleno de humor negro. Y a nosotros, a la hora de adaptarlos y analizar varias veces la manera de abordar el libro, pensamos que era como una serie de películas encadenadas, cada una que tuviera su propio tono, cada una que tuviera su propio género cinematográfico, porque el libro de alguna manera invitaba a ello. Entonces hay un capítulo que es claramente una historia de amor loco, que fue uno de los que vieron el primero, en un tono de cine negro, de film noir. Luego hay otro que es abiertamente una sátira política sobre ciertos personajes de la vida pública y cómo se relacionaban con estas madrotas o madames, dueñas de los burdeles, cómo había esta colusión de los poderes políticos, de los poderes judiciales, con ellas, un poco por el beneficio que les otorgaba la corrupción y la impunidad. Claro. Pero de pronto un hecho va haciendo que ellas, que habían logrado tanto éxito, tanto dinero, pues se venga abajo este imperio. Y dentro de estos 6 episodios, creo que sí, realmente hubo un cuidado
por tratar de hacer de cada ellos una película, y además de manera artesanal. Afortunadamente tuvimos un tiempo de preparación y de desarrollo para poder trabajar con mucho cuidado todo lo que es la ambientación. Es una serie de época que transcurre a finales de los años 50 y principios de los 60, y entonces, una vez más, pues tuve la suerte de contar con un reparto extraordinario de muchos actores que ya habían trabajado conmigo en otras películas, y creo que a final de cuentas eso es lo que le da esa calidad cinematográfica, ¿no? El cuidado. Mis colaboradores atrás de la cámara son los mismos que llevo trabajando muchos años con ellos, y entonces, pues, en fin, ojalá la gente también lo perciba así, pero sí hay también una progresión dramática y de continuidad que es lo que lo transforma. Y que creo que fue la decisión de transitar efectivamente del largometraje. Yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo. Y yo creo que tanto los cambios de hábitos con la llegada de, primero, la transición de lo analógico a lo digital, luego pues la llegada del internet, ahora que estamos viviendo la inteligencia artificial y todo lo demás, pero creo que el punto de quiebre fue la pandemia. Creo que los cambios de hábito en el consumo y en el entretenimiento pues abrieron un panorama, y a pesar de que yo siempre quise hacer un largometraje, de pronto descubrí que haber tenido que resumir el libro, esta historia tan ambiciosa, tan divertida, tan fuerte, hubiera dejado mucho fuera. Y creo que entonces se encontró en la estructura y en el formato de la serie la mejor forma para contar esa historia. Y así como creo que cada historia debe encontrar su duración y su tiempo, esta es el ideal. Y hay algo que me parece muy seductor. Mencionabas el humor negro que tiene el libro original, pero tu cine está estructurado alrededor del humor negro. De la sátira. De la sátira, una sátira muy potente. Pero además hay algo que creo que es fundamental también para la serie y que se ve muy bien, pero que está también presente en tu cine, que es el golpe de efecto inicial, que siempre está presente. Recuerdo, bueno, el comienzo de la vida no es ni hablar, pero bueno, la dictadura perfecta con ese encuentro con el embajador norteamericano, digo, siempre hay una potencia inicial muy fuerte. ¿Por qué te gusta estructurar los relatos desde ese lugar en el cual el espectador recibe ese golpe de efecto tan inmediato? Mira, yo antes de definirme como creador, como cineasta, como contador de historias, sí, soy un cinéfilo empedernido. O sea, de hecho, de niño un poco llegué a ello, sí, porque mi papá fue un director de cine muy importante en México en los años 70 y 80, pero también por mi fascinación como espectador. Y muchas de las películas que me gustan, que me han atrapado, que de alguna manera me han hecho aprender cómo contar, tienen ese recurso, porque aún sin dejar de lado todas las aspiraciones artísticas, como sabemos bien, el mundo audiovisual pues abarca varias cosas, ¿no? Creo que siempre debe haber esta aspiración a llegar a ser arte, muy pocas veces se consigue. También creo que es un vehículo de comunicación, de ideas, de todo tipo, pero también es una industria, y también creo que hay que hacerlo pensando en cómo llegar al público. Y sin hacer concesiones, porque si de algo me siento orgulloso de mi carrera es que nunca he hecho concesiones por cuestiones de censura o de autocensura, tratando temas tan polémicos alrededor de problemáticas de un país que es México, pero que también tienen resonancias, creo, universales, porque desafortunadamente creo que problemas como la desigualdad social, la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, en el caso de las muertas, pues la trata de personas, el abuso de menores, te puede llevar a tratar de cuidar, de ser muy cuidadoso en a quién estás retratando y cómo lo retratas. Y sin embargo yo creo, porque además en México el problema de la censura fue muy presente por mucho tiempo, justamente durante el régimen de la dictadura perfecta del PRI de tantos años, entonces decidí no autocensurarme y siempre hablar de los temas con esa claridad. Pero también pensar en el espectador. Y creo que ese golpe de efecto de abrir fuerte una historia con algo que te atrape, pues hace que de alguna manera generes esa curiosidad
y ese interés en el espectador de ver cómo ese evento va a detonar y a desarrollarse a lo largo de la duración de la historia. La voz de Luis Estrada, prohombre del cine mexicano, que presenta en Buenos Aires Las Muertes, y tiene que ver esta miniserie porque es extraordinaria, realmente es de película. De la mano de Nicolás Giancalini en la operación técnica, hacemos una pausa musical y continuamos en esta noche absolutamente mexicana y memorable aquí en Cultura en Imagen. Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor, que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago, pero no ver en el fango la nobleza de una flor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó y que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje, y que es causa de mis males el veneno del rencor. Lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje, y que es causa de mis males el veneno del rencor, y que me lleve la tristeza. En composición de Marcial Alejandro e interpretación de Salvador Negro Ojeda, acabamos de compartir Que me lleve la tristeza, incluido en la banda de sonido de La Ley de Herodes, de Luis Estrada. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Z Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily,
Un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura. Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo. En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Bueno, y continuamos luego de esta pausa con Luis Estrada y todo lo que significa Las Muertas, que el 10 de septiembre se estrena en la plataforma de Netflix y que tiene un recorrido a partir de la plataforma muy impactante y sobre todo le permite al espectador latinoamericano llegar a uno de los nombres fundamentales de la historia del cine mexicano, que por suerte en la Argentina se ha visto y muy mucho, porque él, como señalaba en la apertura del programa, desde esa película en el Festival de Mar del Plata con La Ley de Herodes se convirtió en una marca registrada y un director que uno espera siempre, que uno está siempre esperando. Pero quería ir al comienzo de tu historia, porque tu ópera prima, si yo no recuerdo mal, está producida también por Emmanuel Lubezki y Cuarón. Y Alfonso Cuarón. Ellos emigraron a Hollywood y vos decidiste quedarte en México. Y quería saber si un poco eso se relacionaba con un poco de estas concesiones temáticas que uno tendría que hacer. Pero por otro lado, no puedo omitir que tu cine tiene indudables referencias a el cine clásico norteamericano. Digo, me acuerdo escenas que parecen hechas por Sam Peckinpah o el noir, las películas policiales. Hay un diálogo en Las Muertas en una de las patrullas que van y vienen, que la estructura de planos y la actitud de los dos que están hablando es un policial americano, directamente. Quería saber si esto es cierta, la apreciación, y saber estas diferencias que hacen que abraces una parte de Hollywood, pero no tanto. Mira, fue un proceso muy largo y complicado. El de alguna manera tratar de encontrar mi propia voz. Mis primeras películas, la que hablas, que se llama Camino Largo a Tijuana, que fue coproducida por Emmanuel Lubezki, el Chivo, 5 veces oscareado, y por Alfonso, que fueran mis compañeros de la escuela y que formamos un equipo y de hecho formamos una compañía juntos. Hubo un momento donde a mí se me abrió la posibilidad de migrar a Estados Unidos, un poco
al mismo tiempo que a ellos. Pero yo sí hice una reflexión del tipo de cine que me gustaría hacer, de lo que me gustaría contar. Yo, además de mi apasionamiento, y ahorita hablamos de mis influencias, porque lo dices muy bien, tengo una pasión por el cine norteamericano clásico y sus autores, probablemente mis directores favoritos, o varios de mis directores favoritos pertenecen a esa época y a estos géneros. Pero yo, de alguna manera, me di cuenta que prefería ser, a lo mejor suena un poco ridículo, pero quería ser el dueño de mi propio trabajo. Esto me llevó, pues por supuesto, a lo mejor a no hacer tantas películas, pero cada una de las películas que he hecho las he escrito o coescrito con mi colaborador de siempre, Jaime Sampietro, las he producido y las he dirigido. Y en muchas de ellas me ha tocado también hacerla como publicista y distribuidor. Porque sí, creo que el proceso completo de desarrollo, pues uno no puede solo hacer la película y dejarla a su suerte, sino acompañarla a su éxito o a su fracaso. Y entonces yo, viendo que eso iba a ser muy complicado de hacer en un mercado como el de Estados Unidos, y con otra cosa que también creo que forma parte inherente de mi manera de entender el mundo. A mí el cine me apasiona y es mi razón, mi trabajo y mi razón de vida. Pero también hay muchas otras cosas que me interesan. Me interesa la historia, me interesa la política, me interesa la economía y me interesa mi país y su futuro y su destino. Es el país de mis hijos. Y entonces, cuando tuve esta posibilidad, de pronto, después de mucho reflexionar, dije, no, yo prefiero quedarme en un lugar donde pueda contar mis historias, las historias que me interesan, las historias que conozco bien. Y creo que efectivamente, con el proceso de mi carrera, pues fui encontrando una voz, un estilo, y que Las Muertas se inserta perfectamente. Creo que la gente va a descubrir si tiene la posibilidad, pero las películas, afortunadamente 5 de ellas están en Netflix, y entonces si no las conoce, creo que va a tener la oportunidad, ya sea por Las Muertas o porque ya vieron alguna de ellas, de descubrir que sí hay estas obsesiones temáticas y principalmente la respuesta de por qué decidí quedarme en México a contar esas historias. También porque creo que mientras hablas más de lo que conoces, mientras hablas más de lo que te preocupa y te ocupa temáticamente, tienes la posibilidad de volverte más universal, porque a final de cuentas son historias con una problemática humana y de fenómenos que ocurren, creo, a nivel global. Ya hablábamos de las influencias. Mira, te podría decir claramente que como parte de mi proceso, tanto de escritura de guiones, como de preparación de los proyectos, como de filmación, a lo largo de todos estos procesos me voy rodeando siempre de influencias, de cosas que creo que tienen similitudes, ya sea formales o temáticas de fondo, y siempre creo hay una gran influencia del cine, sin duda, del cine clásico, que es el que más me apasiona, y hay siempre muchos homenajes, dicho entre comillas, porque a veces parecen hasta fusiles, se dice en México, o copias de cosas que me gustan y me interesan, pero también la comparto con mi equipo. O sea, y no solo películas, sino también libros, pintura, fotografía, algo que nos ayude a imaginar y a visualizar la película antes de siquiera empezarla. Con los actores les doy 10, 15 películas, algunos libros. La caricatura, por ejemplo, tiene una gran influencia por el tono que me gusta manejar, la caricatura política. Y entonces todo esto va construyendo este universo, pero sí creo que esencialmente pues tiene que ver del cine, del cual te repito que me siento más cinéfilo que cineasta. ¿Y el Buñuel mexicano? El Buñuel mexicano solo hubo uno y es uno de los más grandes de la historia. Probablemente El Ángel Exterminador, que sí es una película mexicana, porque luego hay muchas otras que hizo Viridiana en España, y otras en Francia, pero creo que Buñuel solo hubo uno, pero también es una influencia enorme. O sea, creo que Los Olvidados fue una película que fue un parteaguas en el cine mexicano cuando había un proceso muy industrial, donde había una especie como de
Star System establecido, y la voz de Buñuel con esa película pues fue que de hecho se la querían censurar y no la querían pasar en México, y tenía justo también este reflejo con una mirada muy personal, con una mirada hasta cierto punto todavía surrealista, de una realidad muy dolorosa que era la de los niños abandonados. Entonces sí son películas que creo que marcaron y que han sido una gran influencia también en mi obra, pues. ¿Y cuánto benefició el hecho de que tu papá fuera nada más y nada menos que el Perro Estrada y que hiciera un corpus tan importante también para la historia del cine mexicano, que me imagino te llevó a estar en los sets, en los estudios Churubusco o en algún otro, o en Pelmex o no sé dónde, pero digo desde niño? Mira, me encanta que lo menciones, porque luego a veces la historia es un poco injusta y mucha gente ignora quién fue mi padre y qué películas hizo. Pasa, ¿sí? Porque algunos directores quedan para siempre, pero otros pues se olvidan. Mi padre, por supuesto, fue una influencia. Tuve la suerte y el privilegio, ahora sí que yo no lo escogí, pero eso es lo que me tocó, de estar muy cerca de su carrera. Y aunque suene hasta ridículo, yo a los 6, 7 años ya tenía claro que quería dedicarme a lo mismo que sea mi padre. Y desde entonces, para bien o para mal, me fui preparando, y muy a su lado tuve la oportunidad de tenerlo muy cerca, de hacerle preguntas sobre los procesos. Luego fui su asistente en 4 películas de él, asistente de dirección, también fui asistente de Ripstein, también fui asistente de Felipe Casals. Al mismo tiempo que estudiaba la carrera, pues trabajaba profesionalmente como asistente. Mi padre murió muy joven, de un infarto a los 47 años, pero sin dudas fue mi gran maestro, tanto para lo que había que hacer como para lo que no había que hacer. Tuvo una carrera muy irregular y que también me llevó a tomar la decisión de yo ser mi propio productor, porque pues él era un director que se contrataba, y entonces de pronto hacía cine muy popular. No sé si se conozcan, pero hizo películas de Vicente Fernández, de Chabelo, pero también hizo unas películas muy ambiciosas, muy interesantes. Y ahora que lo traemos a colación, él hizo una adaptación de una novela, la primera adaptación que se hizo de una novela de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Maten a León. Exactamente. Una novela muy interesante. Cuando él estaba filmando esa película, también una producción muy ambiciosa de época, que hablaba sobre las dictaduras en América Latina, en una isla imaginada por Ibargüengoitia. Enorme producción. Enorme producción. Y ahí tuve yo la oportunidad de conocer un día a Jorge Ibargüengoitia. Yo era muy pequeño, tenía 13, 14 años. Wow. Mi encuentro pues fue muy casual, lo saludé, cruzamos un par de palabras. Él era un tipo muy serio, muy hosco. Eso también lo recuerdo con mucha claridad. Pero leí Maten a León y me encantó tanto la novela que empecé a leer todos sus libros. Y en el 77, cuando yo tenía 15 años, recién salió de la editorial Las Muertas, tuve la oportunidad de leerla y me enamoré de ella. Me enamoré del hecho, me enamoré de la manera en la que estaba construida, me enamoré de su lenguaje, porque curiosamente yo ya tenía, por supuesto, las intenciones de dedicarme al cine, y dije, alguna vez quiero hacer una película basada en este texto, porque es muy paradójico cómo Jorge logra, a partir de un hecho muy escabroso, muy, diríamos, hasta sórdido, de nota roja, construir una metáfora de una sociedad y de un país con humor negro. Y el riesgo que asumió, y que a la vez creo, yo también lo asumí al trasladarlo del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, creo que va a ser muy interesante para el público, porque sí creo que el tono de la sátira te invita a reír, pero al mismo tiempo a cuestionarte y a ti mismo, de decir, ¿cómo me puedo reír de estas cosas tan terribles que me están contando? Pero literalmente es porque está haciendo casi una radiografía de un hecho, pero también de un país y de sus instituciones, de sus fuerzas vivas. En Las Muertas está presente los políticos, el poder judicial, la iglesia, la sociedad civil. Los militares. Los militares, que ahora en México pues es un tema que va a tener, creo, mucha relevancia y mucha repercusión, pues porque se está militarizando la vida en México. Están asumiendo roles de seguridad del ejército, que ni siquiera estaba en la Constitución, pero ya fue cambiada para ello, pero está teniendo una repercusión. Entonces, claro, es una serie ubicada
en los años 60, pero de una relevancia y de una actualidad asombrosa, porque un poco funciona como un espejo muy cruel, pero también distorsionado por el tono y la exageración que permite la sátira. Dicen que las obras no cambian, que los que cambiamos somos nosotros cuando nos aproximamos a ellas. Considerando el tiempo transcurrido entre ese primer deslumbramiento en el 76, de cuando se publica Las Muertas por primera vez y lo leíste en aquel momento, a hoy, ¿qué consideras que se sumó en el tratamiento que le diste y que no le hubieses dado hace 50 años atrás? Te lo voy a decir de una manera que creo... Yo hice varios intentos por obtener los derechos para hacer un largometraje. Pero por alguna razón o por otra, porque tenía una persona comprados, en algún momento y justo después de la ley de Herodes, aparecieron unas productoras gringas, que se enteraron de mi interés por hacer Las Muertas, me llamaron, nos encontramos en Los Ángeles y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer la película a partir de la novela. Y todo iba muy bien, les di yo cuál era mi visión de cómo quería yo, cómo imaginaba yo la adaptación, hasta que me dijeron, bueno, todo está muy bien, pero la queremos hacer en inglés. Y entonces yo les di las gracias, me levanté y me fui, porque pues si es algo Las Muertas, es un retrato inclemente del México y de la mexicanidad, de nuestra idiosincrasia y de nuestras instituciones. Y bueno, fui haciendo mis otras películas, pero recurrentemente volvía yo. Las Muertas es un libro que tengo al lado de mi buró en la cama, y cuando voy de vacaciones me llevo libros que no he leído, pero también lo llevo un poco como una red de si no me interesa lo que estoy leyendo, puedo recurrir a algo que me gusta y que me interesa visitar y revisitar varias veces. Yo soy ateo, no creo en Dios, pero de pronto las cosas pasan por alguna razón. Y creo que llegó justo en el momento que debía de haber llegado, porque sobre todo me abrió la posibilidad de explorar este nuevo formato. Este nuevo formato que ahora pues tiene un éxito arrollador en el mundo, también de la mano de una compañía que se ha vuelto pues la líder después de la famosa Streaming Wars, donde no sabía, creo que Netflix terminó siendo la ganadora de todo ello. Y creo que llegó en el momento. ¿Por qué? Porque también yo creo que he acumulado experiencia, he acumulado pues de alguna manera un conocimiento de las herramientas para narrar una historia. Creo que he ido definiendo mucho más claro un tono que era el que requería Las Muertas. Entonces, a lo mejor por algo no la pude hacer ni de joven, ni en el momento más exitoso de mi carrera, sino creo que la hice cuando la debía hacer, porque creo que justamente toda esta experiencia y también la de mi equipo, porque luego los directores somos muy ególatras y muy vanidosos y pareciera que lo hacemos todo, pero sí hay un arte colaborativo, es el cine, y me precio de tener uno de los mejores equipos. Creo que llegó justo en el momento propicio para poder hacer esta serie de películas, o esta serie a secas, en el tono preciso, en el tono que requería esta gran novela de Ibargüengoitia, que a su vez la tomé y le puse mi punto de vista y mi sello personal. Nueva pausa musical en esta noche de Cultura en Imagen, de la mano de Nicolás Giancalini en la operación técnica, y volvemos con el tramo final de esta entrevista memorable, realmente, y un momento soñado para cualquier periodista, con Luis Estrada. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti.
piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Ay, sin ti. Compartimos de Agustín Lara, en primer término, Veracruz, recién Piensa en mí, ambas en interpretación de Toña la Negra, perteneciente a la banda de sonido de Las Muertas de Luis Estrada. Cultura en Imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura. Bueno, y después de este momento de música, obviamente con sabor a la mexicana, vamos a darle sabor argentino a la mesa de Luis Estrada, porque le vamos a regalar de la mano de nuestros amigos de Destino Vino y la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515 un Celaya Malbec, si hay un vino argentino es el Malbec, una hermosa presentación para este vino de Luján de Cuyo de la provincia de Mendoza, que se va a ir a la mesa, esperamos, mexicana, no sé, por ahí lo habré antes, pero no sabemos. Pero por lo pronto le damos este momento de argentinidad a Luis Estrada como agradecimiento enorme también por su presencia aquí en el programa, y siempre nos da mucho gusto que sobre todo nuestros invitados internacionales se lleven un pequeño presente de la mano de lo que significa un buen vino y más que nada el vino argentino que es el Malbec. Mil gracias, te lo agradezco mucho y me lo beberé a nuestro honor. No es un tequilita ni un mezcal, no, pero bueno. También soy un gran fanático del vino argentino, bueno, de la cultura argentina. Y también por ello, fíjate, Pablo, sí te lo quiero decir, porque es un privilegio el haber podido tener la suerte, gracias a Netflix, de venir a presentar la serie aquí. Uh-huh. Yo sé que tú conoces muy bien la materia, pero de pronto es muy paradójico que a pesar de nuestras diferencias de muchos tipos, de idiosincrasia, de historia y de identidades, también tenemos muchas cosas en común. Y yo creo que es la oportunidad de que una plataforma como Netflix pueda presentar en simultaneidad en el mundo entero, el mismo día, traducida a subtitulada a 35 idiomas y doblada a 16, que de pronto genera una conversación global, pero también la gente se tiene que enterar de que existe, y tú que me estás dando la oportunidad, de las razones por las que creo que sería importante que la vieran. Y entonces yo me siento muy contento, lo voy a hacer también en Los Ángeles y vamos a presentar la serie en varios lugares, porque creo que efectivamente se puede abrir una conversación mucho más amplia. Y bueno, y además que soy medio argentinofílico, siempre me ha gustado mucho la cultura, el cine, la literatura, la comida, por supuesto, las argentinas, que ya no es políticamente correcto decirlo, pero creo que son las mujeres más guapas del mundo, y es un país, y Buenos Aires una ciudad por la que tengo una admiración por su belleza. Muy agradecidos a nuestros oyentes, con el chauvinismo a flor de piel, van a estar felices, pero además, digo, hay una correspondencia, y creo que lo has percibido también en tus visitas a Argentina, que hay
El argentino tiene un deslumbramiento por lo mexicano muy permanente, muy permanente. No, y hubo un intercambio muy importante. Sí. Creo que la migración pese a la distancia, ¿no? de los 70s dejó una huella muy importante de ida y de vuelta. Sí, los Argenmex. Los Argenmex, y además yo, de hecho, estuve casado de muy joven con una argentina que también pues me acercó mucho a la literatura, en fin. A la filosofía, a la seguro. Filosofía, psicoanálisis. Exacto. Los grandes baluartes. Y desde entonces he sido un gran admirador de este país y de su cultura. Creo que tienen un cine muy importante, un cine que a veces no viaja, y entonces de pronto cuando hablando con Francisco Ramos, el director para América Latina de Netflix, decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Con El Eternauta y con 100 años de soledad se dio un fenómeno donde tuvo mucha resonancia, no solamente la serie per se, sino también la voz de los autores, de los creadores. Y entonces yo dije, me encantaría tratar de con Las Muertas, que la gente se entere de que va a estar en sus plataformas, en la plataforma de Netflix, un día preciso, la pueden ver cuando quieran, que es una creo de las ventajas de las plataformas, que tú decides el ritmo al que la quieres ver, la puedes ver toda de una sentada o la puedes ir distribuyendo según tu tiempo libre o tu tiempo de ocio, pero sí siento que hay muchos vasos comunicantes entre Argentina y México, y justamente creo que con Las Muertas puede darse un poco más de él. La Ley de Herodes aparece en un momento de revival del cine mexicano. Estaba por ahí Amores Perros, estaba por ahí El Crimen del Padre Amaro, estaba también un poquito después Y tu mamá también. Digo, estaba la valorización del cine más inmediato de Arturo Ripstein también en ese momento. Digo, hubo un nuevo reverdecer del cine mexicano en ese momento que ahora también se produce. Pero tu cine siempre fue muy crítico. Todas estas películas mostraban de cierto modo la violencia institucional, pero no sumaban la narcoviolencia que está muy presente en tu cine, y además la corrupción institucional y política, y sobre todo del PRI. Pero contradictoriamente lo que yo fui viendo, un poco siguiendo tu trayectoria, es que todas estas películas que eran tremendas con el PRI, tremendas, todas se dieron. Quizá con mayores o menores problemas, ya nos contarás, pero todas se dieron. Y sin embargo, en el momento del gobierno de López Obrador hubo más problemas con tu última película, ¿no es así? Paradójicamente sí. Mira, el fantasma de la censura es una cosa muy seria y que no hay que invocar en vano. Pero sí, con cada una de mis películas, por alguna razón o por otra, desde La Ley de Herodes hasta Que Viva México, y espero que no ocurra de ninguna manera con Las Muertas, he tenido episodios de intentos de... Mira, diría censura, pero también creo que es un término tan serio. En el caso de La Ley de Herodes sí fue muy abierta y yo recibí amenazas porque no querían que se viera, porque creo que de manera ingenua creían que la película podía tener un impacto político directo en las elecciones, que la gente iba a descubrir que en México había una gran corrupción y una gran impunidad por una película. Por supuesto, pues es de una ingenuidad pensar que la gente no sabía en qué país estaba viviendo, pero siempre he tenido una relación muy conflictiva con el poder, porque nunca me he tocado el corazón, ¿sí? Y creo que de manera muy ácida los he retratado y no les gusta la imagen que les devuelve el espejo de las películas. Y entonces sí he tenido episodios con López Obrador, pues de hecho nos hicimos de palabras públicamente. Él desde su conferencia mañanera que daba todos los días en su momento, llamó a sabotear la película, que porque reflejaba a un país, me acusó de reaccionario, fifí, me llamó churrero, que es un término despectivo con el que México se califica a los peores directores, a pesar de que él, y aquí viene lo paradójico del hecho, usó mucho tiempo mis películas. De hecho, las regalaba en sus mítines para decir, miren cómo son los de los otros partidos, los del PRI, los del PAN, pero afortunadamente nunca me ha pasado nada serio. A veces he obtenido publicidad gratuita porque también los intentos de censura es un arma de doble filo, y todo aquello que se intenta censurar se vuelve un objeto de curiosidad mayor
pues eso me ha ayudado a que las películas sean de alguna manera. Con El Infierno, pues también tuve un episodio muy desafortunado con Felipe Calderón, presidente derechista de infausta memoria en México, que me acusó de ser un mal mexicano y un traidor a la patria por dar una imagen distorsionada de lo que era el país. Y lo que fue El Infierno fue una película premonitoria sobre la violencia y un poco la percepción que dio que se sigue dando en México alrededor de la presencia del narcotráfico en la vida cotidiana, la manera en la que se ha normalizado y que de pronto convivimos con cosas que no debieran ser nunca normales. Pero afortunadamente, y eso sí lo aprendí muy pronto en mi carrera, creo que lo único peor que la censura es la autocensura, y uno debe de trabajar siempre con independencia y con libertad. Y en un medio tan caro y tan ambicioso, pues es un lujo. Y también creo que lo que más me tiene satisfecho con mi carrera, que nunca me ha preocupado las consecuencias para decir lo que pienso de las cosas y cómo lo veo. Y en el caso de Las Muertas es también un poco ello, ¿me entiendes? O sea, en estos tiempos de corrección política y de cuidarse y de alguna manera Netflix ha sido a veces muy acusada de ser muy cuidadosos. Esta es una serie hecha con absoluta libertad y que para muchos va a ser muy sorprendente las cosas que se atreve a decir. Nadie te ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada, y de eso también me siento muy contento y orgulloso de la experiencia. Porque sí, de alguna manera es la primera vez que trabajo como empleado. De todas mis otras películas era literalmente el productor y el patrón y el que decidía todo, con mucho trabajo, juntando dinero de todos lados, de abajo de las piedras y todo. Pero aquí Netflix fue muy generoso en todo el proceso, pero probablemente lo más generoso fue que me dieron absoluta libertad para hacer la serie como yo la imaginé, y creo que cuando la gente la vea, sin llamar al escándalo, se va a sorprender de todo lo que la serie cuenta, dice y cómo lo hace. Y nosotros vimos 2 capítulos hasta este momento y le puedo asegurar que queremos ver los restantes porque realmente tiene un impacto. Se la pasa tan bien, tiene un humor negrísimo, pero humor al fin, y realmente un tratamiento tan extraordinario que es un lujo y un privilegio tener la presencia de Luis Estrada en esta noche, por todo lo que significa Las Muertas como estreno, pero también por lo que significa su presencia en la historia grande y larga del cine mexicano. Así que muchísimas gracias realmente por todos estos minutos compartidos. Encantado. Quiero agradecer a Sofía Arcuria, a Gaby Botelo de Netflix también la gestión de esta entrevista, y realmente esperamos que tengas una muy buena estadía. Esperamos verte muy pronto también con otro nuevo proyecto en ciernes, que seguramente ya estará por ahí. Ya está por ahí, y espero que también lo pueda venir a presentar a Argentina y estar de nuevo contigo. Te agradezco muchísimo. ¿Serie o película? Película. ¿Y seguimos, eso es lo que pide. ¿Y seguimos en la senda del PRI o...? Seguimos en la senda del tono, de la voz, que creo que además a final de cuentas la gente va a acabar reconociendo. Pero sí, ya tengo un proyecto en puerta para hacer una película y luego probablemente otra serie. Fabuloso. Nos despedimos con música. Muchas gracias a ustedes, a Nicolás Giancalini en la operación técnica, y será hasta el próximo domingo cuando, de la mano de Radio Cultura, nos reencontremos aquí en este programa denominado Cultura en Imagen, que hoy realmente ha hecho honor a su título. No siempre lo logramos, pero hoy sí, de la mano de uno de sus grandes nombres de lo que significa el cine mundial. Gracias y muy buenas noches.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. El descubrimiento de un nuevo mundo está en el exterior o en el interior de nosotros mismos. La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad. Z Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año. Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día. Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto. Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga. Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos. Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.